Muy buenas tardes, secretario. Gracias, presidente. Ahorita va a haber tiempo, secretario, que no le cedió ahorita a nuestro presidente del Congreso, pero yo le daré un tiempo de mi espacio para que pueda contestar esa pregunta. Miren, la política de salud fuerte que usted menciona en su presentación tiene que ver mucho, y voy a ser reiterativa con lo que plantea nuestro compañero Filemón Ortega, la humanización de los servicios de salud, que tiene que ver mucho con la sensibilización y con la empatía que tiene que tener todo el personal de arriba hacia abajo de la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque es un área muy sensible, porque es un área que el ciudadano lo valora y lo califica muy fuertemente, de manera positiva o negativa. Creo que los graves problemas que tenemos en Sonora tienen que ver mucho con eso. Y me refiero a qué pasa en los centros de salud que tenemos. Usted mencionaba que en algunas ocasiones tienen el 120% de ocupación, son horas de espera para ser atendidos. Otro es la pésima atención que a veces la gente que trabaja en esos centros de salud le brindan a los ciudadanos, ¿sí? La manera en que se dirigen a ellos, la manera en que los tratan cuando llegan a recibir un servicio, cualquier servicio de salud en los hospitales. El desabasto de los medicamentos, que es otra cosa también muy sensible con los ciudadanos. ¿Qué es lo que está pasando? Mire, aquí hay unos datos del primer registro ciudadano sobre calidad y acceso efectivo de salud, publicado en 2016, donde dice que a nivel nacional 1 de cada 3 pacientes que acuden a servicios públicos de salud no reciben medicamentos. Pero también señala que las entidades federativas con peor desempeño en la entrega de medicamentos son Baja California Sur, Querétaro, Baja California Norte, Sonora, Coahuila. Y las entidades con mayor desabasto de medicamentos son Sonora, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo y Guerrero. Bueno, eso con respecto al tema de los medicamentos. Pero también yo creo que tiene que ver mucho con las visitas cotidianas que debe de haber de parte de usted, de los subsecretarios o de los directivos que tienen a cargo cada una de las áreas, de vivir esas situaciones tan reales como te las platica un ciudadano común y corriente que va a atenderse a un centro de salud. Para mí es sumamente fundamental decirle que la sensibilidad que pueda tener un funcionario es lo que puede hacer magia en todo lo que está pasando ahorita en los centros de salud de Sonora. Aquí yo creo que lo que más valoramos los seres humanos es tener salud, porque lo demás pues ya es cuestión de cada uno de nosotros poderlo tener, pero la salud es lo más valioso que tenemos y debe de existir esto que le digo, porque aquí hay también leyes que existen, que no se aplican, y le voy a platicar de una que se autorizó en el 2010, y es que en las escuelas ya no se vendiera alimento chatarra en las escuelitas. ¿Por qué? Porque usted sabe, ahorita platicaba usted de las enfermedades crónico-degenerativas que vivimos en Sonora, los problemas cardiovasculares, la hipertensión arterial, y algo que yo me gusta mucho mencionar, y es un tema que siempre lo traigo a colación porque yo vivo de una familia de diabéticos, vengo de una familia de diabéticos. Todos mis tíos, todos mis primos, todos son diabéticos, pero también no hay nadie aquí que no tenga a su alrededor a alguien que viva esa situación. Y es una enfermedad que muere lentamente a las personas y cada persona lo manifiesta de diferente manera. Entonces, ¿por qué le digo lo de las tienditas escolares? Porque sabemos que en el estado de Sonora es uno de los principales problemas que ahorita, que son graves, es la obesidad infantil, que tiene que ver con la diabetes infantil también. Hay investigaciones que ha hecho el CIAD con respecto a este tema, donde los niños, ustedes saben que cuando normalmente esas enfermedades los tenían los adultos después de los 40 años, hoy lo viven los niños, pero la gravedad de este problema es que los niños se les acorta su tiempo de vida. Cuando un niño tiene 4 años y sufre diabetes, el papá no sabe que el niño va a tener un deterioro de su vida y va a vivir 25 o 30 años solamente. Entonces, es un problema realmente grave en el que vivimos aquí en el estado con eso. Y esa ley que se aprobó y se aplicó por 3 años, no podemos privilegiar en el estado de Sonora un negocio
de una tiendita escolar o de quien tenga las tienditas escolares por la salud de los niños del Estado. Permítame, presidente, nomás le pido tantito porque es un tema sumamente importante que quiero mencionar. Mi primer pregunta sería, ¿qué se está haciendo a cargo de la Secretaría con respecto a la prevención del tema de la diabetes infantil? ¿Sí? ¿Por qué no tener un programa intenso, fuerte, con un seguimiento oportuno que permita terminar con la tendencia que tenemos a la alta con esa problemática? Porque también hay diabetes de adultos, y usted sabe que es un grave problema también que se sufre en Sonora, pero a mi preocupación va en base a ese punto específicamente. Y la otra pregunta que no tiene nada que ver con esto es ¿por qué, siendo director del ISTESON, se perdió el tiempo, palabras del nuevo director del ISTESON, en atacar el tema de las demandas de renivelación del gran problema que existe en las pensiones y se incrementó la nómina teniendo tan grave problema financiero la institución? Esa es la otra pregunta y la otra la dejo para la réplica, presidente, porque me Gracias, Gracias, diputada Alejandra. Muy bien. Tiempo de respuesta, director. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con usted y me sumo a lo que comenta de la sensibilidad que debe haber en los hospitales. Tomo nota, gracias por la recomendación y tiene mucha razón. Y si nos damos la oportunidad, en este caso, viernes en la noche, sábado durante el día, vemos que entre 6 y 7 ambulancias de la Cruz Roja llegan con algún accidentado y cómo la gente que está esperando su consulta se hace un caos por atender estos accidentados. Desgraciadamente así pasa y la cuestión de la sensibilización y humanidad me lo llevo de tarea porque lo traigo y lo quiero implementar y estaré platicándolo con usted. Claro que sí, diputada. En cuanto a la pésima atención, no hay pretextos. La mala atención es mala atención. Los que andan cansados se van a descansar y los que no, con todo su entusiasmo, perciben un sueldo, tienen que tener el corazón con humanidad y vamos a trabajar con ellos. Claro que sí. El tema angular que toca, que es el tema de la diabetes, le comento que se le llama la epidemia silenciosa. Y se le llama porque el individuo nunca se da cuenta que tiene esa causa. 1 de cada 10 adultos tiene diabetes. Hoy, para darnos una idea, 25,000 hipertensos hay en Sonora y solo 5,000 siguen su tratamiento. Se realizaron en las acciones que usted me pide en su pregunta 155,000 detecciones. Los positivos fueron trabajados de manera integral. A ellos se les separa en este tipo de detecciones que se tienen y primero se atiende a los que principalmente son diagnosticados por primera vez. ¿Y qué es lo primero que se tiene que hacer? Se les atiende emocionalmente para que sus familias, para que sus padres, en este caso, hablando de diabetes infantil, empiecen a buscar y a tener la manera de los tratamientos. Usted dijo algo muy correcto y que nos pudiéramos extender mucho con el tema. Tiene que ver todo con el sobrepeso. 7 de cada 10 sonorenses tiene sobrepeso. ¿Cómo? 10, bueno. Pero usted entendido, una disculpa por andar apurado y con las... Aguánteme, diputado. No, yo creo que es muy importante. Sí. Se me fue la idea ahora, diputada. Quitaron el tiempo los aplausos. No, una disculpa. Se han hecho 715 talleres comunitarios, pero ¿dónde está el tema? Y usted que es mujer, diputada, el 80% de las mujeres en México son las que van al súper, son las que deben trabajar en los contenidos alimenticios calóricos y son las que ponen en la mesa, en algunas
en algunas familias, las que ponen los platos en las mesas. Debemos, insisto, en trabajar con el tema preventivo para que no nos siga pasando esto. La diabetes es la tercer causa de muerte en nuestro estado y seguiremos trabajando mucho. Se hicieron además 52 ferias de la salud y algo muy importante, que la industria restaurantera ya está jalando con los pobladores de Sonora. Ya hay 20 certificaciones en 20 diferentes restaurantes que ya están poniendo sus cantidades calóricas en los menús de la comida que sirven. Yo creo que se está trabajando, pero como usted dice, hay mucho por hacer. Listo, gracias. Director, derecho a réplica, diputada Alejandra López Noriega. Todavía no cuenta hasta que empiece a hablar, ¿no? Bueno, faltó responder la pregunta del Listezón, que le voy a dar el espacio para que lo conteste, y le voy a dar también tiempo de contestar lo de las tienditas escolares, que es muy importante también, porque la ley lo contempla, hay un menú ya y nos está respetando, pero quiero hacerle otra pregunta también, nomás un minuto y el otro minuto se lo doy al secretario, ¿no? Otra pregunta. ¿Por qué no hicieron consulta a los vecinos o a los ciudadanos de la ubicación del nuevo hospital? Hoy, pues ya sabe que está de moda ahora las consultas populares y pues los vecinos se quejaron mucho de que no le hicieron, que no hicieron esa consulta. Y es muy fácil poner una caja, los vecinos van y votan y pues al final de cuentas a veces quedan 99-1, pero sí hubiera sido importante hacer esa consulta con ellos. Entonces, ¿por qué no se llevó a cabo una consulta con los ciudadanos y los vecinos que están en la ubicación de ese hospital? Y le cedo el tiempo que me queda para que conteste las 3 preguntas. Gracias. No es moda, es inclusión participativa ciudadana, proceso democrático. Adelante, derecho a contestar. Rápidamente, diputada, no creo que haya subido el tema de la nómina en Listezón. No creo, a las pruebas y a los datos me remito, a quien le hubiera comentado a usted ese tema. Tengo la documentación que lo comprueba. Y en Listezón se hizo un gran esfuerzo cuando estuvimos ahí y podemos ampliar los datos con mucho gusto. No creo que se haya incrementado la nómina, con todo respeto. El otro tema del hospital... Si usted, y usted que sabe, conoce las carreras que siempre hay y que te dicen hay una bolsa de recursos para un hospital en Hermosillo de 1,000 millones de pesos y que no teníamos presupuestado y que en su momento el secretario, en este caso no fui yo, gestionó de manera maravillosa junto con la gobernadora del estado este hospital. Lo que yo sé es que tenían 40 días para poder traerse o no los 1,000 millones de pesos. Para mí fue una decisión acertada porque muchos pobladores de Sonora y probablemente hasta los 3 millones de pobladores que existen podrán tener acceso a un hospital de primera, que hay pocos en México, como este, que tendrá 170 camas y que será atendiendo a los 3 niveles. Secretario, buenas tardes. La verdad lo he estado escuchando con mucha atención. Veo que ha arrancado algunos aplausos a la audiencia. No sé si venían con usted o son de aquí, ¿verdad? Pero finalmente veo que le han aplaudido mucho. Pero me quedaron 3 conclusiones de lo que ha dicho hasta aquí antes de preguntarle. Primero, pues hoy voy a llegar a mi casa y le voy a decir a mi marido que de aquí en adelante va a cocinar él. Porque lo que usted dijo es que las mujeres cocinábamos fatal. Esa fue la primera que dijo. Sí, dijo que el problema de la diabetes en Sonora es porque las mujeres cocinamos muy mal en nuestras casas. Bueno, entonces ahorita yo le propongo 2 cosas, o una campaña para que cocinen los hombres de aquí en adelante, o la otra, como no lo van a hacer, que las mujeres de Sonora con una campaña adecuada sepan qué cocinar para evitar problemas tan graves como la diabetes en Sonora. En segundo lugar, también me queda claro que aquí, después de la pregunta que hacía mi compañera diputada Alejandra López, aquí podemos legislar lo que sea, pero al final el Ejecutivo decide.
Y a mí me preocupa mucho que una ley que se aprobó aquí para evitar la comida chatarra en las escuelas no se esté llevando a cabo cuando las tienditas escolares son organizadas y coordinadas desde el Estado. Y entonces ahí hay otro reto que a mí me parece que debe de haber una mayor coordinación entre las secretarías. También es una pregunta, ¿existen los programas transversales o cada secretaría va por su camino y entonces suceden cosas como esta? Y tercero, que también me preocupó, pues que las consultas no se den por prisa, ¿no? Cuando estamos hablando de un hospital tan importante como el que mencionaba. Yo creo que siempre es bueno consultar, secretario, porque es la manera de que los ciudadanos podamos intervenir también en la vida pública. Y sobre este tema, a mí, siendo muy concreta, cuando empezó el tema de la construcción de este nuevo hospital, la gran pregunta es, ¿cómo se invierte dinero en un hospital nuevo si no han resuelto los problemas del actual Hospital General? Cuando las quejas de las personas que acuden a atenderse ahí es permanente en la atención, en las medicinas, en los equipos, etcétera. Pero usted mismo lo mencionó, que había hospitales o había centros que lamentablemente no contaban con las condiciones. Hace poco estuvimos en Cananea y ahí me comentaban que el hospital de Cananea, que se inauguró con bombo y platillo, sirve solamente para decirle a los enfermos salgan inmediatamente de aquí en busca de otro hospital. Entonces, la pregunta concreta es, ¿por qué se decidió por una construcción de un nuevo hospital? No me es suficiente saber que había una bolsa de dinero y había que traernos la bolsa de dinero. ¿Por qué se decidió por un hospital cuando los otros todavía hoy no cumplen con lo que los enfermos de Sonora necesitan? Para su cierre, el director compareciente, nada más me gustaría solicitarle, porque tal vez por tiempos no quedó clara una pregunta que dos grupos parlamentarios le hicieran. Me gustaría retomarlo por obvias razones. Las acciones que la Secretaría de Salud está haciendo y va a hacer en relación a la atención a la ley antichatarra para las escuelas. Es muy importante que retome y que nos explique, director, si es tan amable, de las acciones, lo que está haciendo, lo que no se está haciendo y qué tenemos que hacer para que se haga valer esa ley en las escuelas. Es del área de la competencia de la Secretaría de Salud, ¿sí? Y es obviamente la prevención, la mejor medicina, y la obesidad el infantil es un factor de alto riesgo para las enfermedades degenerativas.